Muy buenos días a todos, soy Omar Guerrero. El día de hoy mis compañeros Tamara Cadaval, Lisardo Castro, Dani Tubio, Paula y yo vamos a hablarles de dolor torácico en urgencias. Decidimos empezar con este tema ya que es un tema muy importante y muy común, y que es de utilidad para absolutamente todas las personas que lo vean, como lo es el abordaje del dolor torácico en urgencias. Para empezar, como siempre, lo que tenemos que hablar es del abordaje inicial. Queremos saber qué hacer cuando llega un paciente que nos dice: «Doctor, me duele el pecho». Este es un motivo de consulta donde lo primero que hay que determinar es la estabilidad hemodinámica del paciente y valorar datos de gravedad como 1. Hipotensión arterial. 2. Hipertensión arterial extrema. 3. Disnea. 4. Cianosis. 5. Mala perfusión periférica. 6. Obnubilación o alteración del nivel de conciencia. 7. Focalidad neurológica. 8. Hipoglucemia. O si tiene algo más que nos preocupe en el abordaje inicial. Posteriormente, mediante una historia clínica completa y una serie de paraclínicos, descartar las causas potencialmente mortales. Para esto, todas las bibliografías sobre el abordaje del dolor torácico hablan sobre la vital importancia de tomar un electrocardiograma en los primeros 10 minutos desde que llega el paciente al primer contacto médico con un motivo de consulta como este de dolor torácico. Veamos la etiología. Son muchísimas las etiologías por las cuales puede darse el dolor de tórax. Vean cómo la parte de la isquemia es algo bastante importante, 31%. Gastrointestinal, 42%, recordando que el reflujo gastroesofágico es una causa muy importante de lo que es el dolor torácico. Y otra también bastante frecuente es el síndrome de la caja torácica, que básicamente es algo que creo que a todos nos ha dado en algún momento. Una pleuresía, un dolor punzante o algo por el estilo, que es un dolor que tiene características pleuríticas, pero es muy común. La gran mayoría de la gente sufre algunos espasmos musculares, espasmos en la caja torácica que llevan a la instauración de un dolor que, si bien puede ser severo, es transitorio y no es de preocupación. Causas potencialmente mortales. ¿Cuáles son entonces esas causas potencialmente mortales que nos deben preocupar cuando un paciente nos llega al servicio de urgencias? Son 6. La primera de ellas es el evento coronario agudo o el síndrome coronario agudo. La segunda es el tromboembolismo pulmonar. La tercera es el síndrome aórtico agudo. La cuarta es el neumotórax a tensión. La quinta es el taponamiento cardíaco. Y finalmente, la sexta es la ruptura esofágica. El tiempo es oro. Teniendo en cuenta esto, y como les he mencionado varias veces, el tiempo es vital. El tiempo es oro en el abordaje de un paciente con dolor torácico en urgencias, si es que tiene alguna de esas 6 patologías que lo pueden llevar a un desenlace fatal. Basado en eso, en los primeros 10 minutos se va a hacer un electrocardiograma, una radiografía de tórax y la estratificación del dolor del paciente, y en los primeros 30 minutos ya se debe tener completa una historia clínica e idealmente ya se debe tener el resultado de unos biomarcadores, si es que así lo requiere el dolor torácico del paciente. Esa toma de esos biomarcadores y posteriormente, según la sospecha que uno tenga y demás, se pueden tomar los exámenes complementarios. Nuevamente, vamos a ver que hay muchísimas causas. Dentro de las causas cardiovasculares, las podemos dividir en 1. Isquémicas y 2. No isquémicas. En la isquémica tenemos, como siempre, el síndrome coronario agudo, pero podemos tener 1. La miocardiopatía hipertensiva.
2. Ataque cardíaco, entre otras. En las no isquémicas, podemos tener 1. La disección aórtica. 2. La pericarditis. 3. Miocardiopatías. 4. La fibrilación auricular. En las causas pleuropulmonares y mediastínicas tenemos 1. El tromboembolismo pulmonar. 2. El neumotórax. 3. Neumonías. 4. Mediastinitis. 5. Pleuritis. 6. Pleuresía, etc. A nivel óseo muscular, unas bastante importantes son 1. Fracturas costales. 2. Costocondritis, que es muy común verla en el servicio de urgencias. Las causas digestivas. 1. Como espasmos esofágicos. 2. Úlcera gastroduodenal. Y por último las psicológicas y funcionales. Siempre hay que tener en cuenta que dentro de las causas de un dolor al que no se encuentra causa, hay que valorar el origen psicógeno de ese dolor. Entonces, ¿qué vamos a valorar? ¿Qué es lo que vamos a hacer en ese paso a paso del abordaje del paciente para precisamente confirmar o descartar que tenga alguna de estas 6 causas potencialmente mortales? Lo primero es una muy buena historia clínica, una muy buena anamnesis, enfocado a lo que es el alicia, es decir, el dolor actual de esa enfermedad. 1. La antigüedad. 2. Localización. 3. Intensidad. 4. Características. 5. Irradiación. 6. Atenuación y síntomas asociados. Es decir, eso es lo que nos compone, la mnemotecnia que tenemos para no olvidarnos de qué preguntar cuando estamos frente a un dolor en una enfermedad actual. Y, por supuesto, los antecedentes del paciente van a ser de vital importancia y de gran ayuda para tratar de sospechar qué podría estar sucediendo. En segundo lugar, el examen físico. En tercer lugar, valorar el electrocardiograma y la radiografía de tórax. Y por último, valorar las escalas de probabilidad. Síndrome coronario agudo. De estas 6 patologías potencialmente mortales abordaremos entonces lo que es el síndrome coronario agudo. Las ALIC y AS del síndrome coronario agudo. En cuanto a su antigüedad, puede ser de minutos a horas, es muy variable y depende del tiempo en el que les llegue el paciente. Hay pacientes que llegan a los minutos, hay pacientes que llegan a las horas, incluso pacientes que llegan a los días de haber tenido los síntomas. Entonces no va a haber una antigüedad así, digamos, patognomónica, de lo que sería el síndrome coronario agudo. En cuanto a la localización, el dolor es retroesternal. Como vamos a definir los límites retroesternales, es algo debatido, pero el punto es que sepan que retroesternal es en la zona en donde está ubicado el corazón, más o menos en lo que es un poco el hemitórax izquierdo, comprometiendo algo de lo que sería el esternón, y ya el límite inferior varía dependiendo de la teoría, depende de donde se lean, varía un poco lo que es la definición, pero lo importante es que es ahí en donde está ubicado el corazón. En cuanto a la intensidad, es variable. Hay pacientes que llegan muertos del dolor, un síndrome coronario agudo con un nivel del dolor 7 décimos, mientras que otros pacientes que casi ni tienen síntomas y que resulta que están infartados. Entonces, la intensidad es variable y depende de cada paciente. En cuanto a sus características,
los pacientes muchas veces dicen que sienten como un peso en el pecho. En cuanto a la irradiación, se irradia a mandíbula y a miembros superiores. Es muy importante que está en plural, miembros superiores. Mucha gente piensa que solo se irradia al miembro superior izquierdo, pero se ha visto y es mucho más frecuente y tiene una mayor probabilidad el hecho de tener una irradiación a miembro superior derecho o a ambos miembros superiores que únicamente al miembro superior izquierdo. Entonces, se puede irradiar a cualquiera de los miembros superiores y a lo que es la mandíbula. Y en cuanto a las cosas que lo exacerban o atenúan, no hay atenuación, no hay cosas que lo alivien. Por definición, el síndrome coronario agudo no puede responder o no responde usualmente a nitratos ni a reposo, sino que perdura en el tiempo hasta que se le hace la estrategia diagnóstica y terapéutica al paciente. Todo esto de la licia es con respecto al dolor, porque estamos hablando del dolor torácico, pero es muy importante aquí recordar que no todos los pacientes que se están infartando van a llegar con dolor. Muchos pacientes pueden llegar con lo que son los famosos equivalentes anginosos. Los equivalentes anginosos, como su nombre lo dice, son aquellos equivalentes al dolor inducido por isquemia, síntomas que nos hacen sospechar que ese paciente tiene una isquemia en el corazón. ¿Cuáles son esos equivalentes anginosos? 1. Náuseas. 2. Vómitos. 3. Alteración en el estado de la conciencia. 4. Disnea. 5. Epigastralgia. Entonces, ya sabiendo eso, lo otro que ustedes tienen que tener en cuenta es quiénes les pueden llegar con esos equivalentes anginosos, qué tipo de pacientes les puede llegar con equivalentes anginosos. 1. Mujeres, especialmente cuando están embarazadas. 2. Ancianos. 3. Revascularizados y 4. Diabéticos. Son los principales pacientes que están en riesgo de presentarse de forma atípica al servicio de urgencias con un síndrome coronario agudo y no tener un dolor característico. Antecedentes. En cuanto a los antecedentes que nos pueden orientar hacia un síndrome coronario agudo, pues son todos los factores de riesgo cardiovasculares. 1. Dislipidemia, especialmente lo que es la hipercolesterolemia. 2. La obesidad. 3. Diabetes, muy importante. 4. Hipertensión. 5. Tabaquismo. 6. Enfermedad cardiovascular previa, y otro tipo de enfermedades. Ustedes saben que los factores de riesgo cardiovasculares son múltiples: el sexo, la edad, la raza, que sea un enfermo renal crónico. Casi todo puede contar, pero estos entrarían dentro de los que hablamos como factores de riesgo cardiovascular mayores, serían estos 6 que les mencioné, que son muy importantes preguntar, no pasarlos de alto, y obviamente tener en cuenta todos los demás factores de riesgo que se pueden considerar de riesgo cardiovascular. Examen físico. ¿Qué podemos encontrar entonces al examen físico del paciente que está sufriendo un síndrome coronario agudo? Primero, podemos encontrar alteraciones en lo que es el estado hemodinámico. Un paciente puede conservar el funcionamiento del corazón perfecto, o puede estar entrando en un shock cardiogénico secundario a la disfunción por este problema isquémico que está teniendo en el corazón. Podemos tener un paciente que no está hipoperfundido todavía, pero puede estar haciendo congestión a nivel pulmonar y tiene un edema pulmonar cardiogénico. También podemos tener un paciente que está con un soplo. Dentro de las complicaciones mecánicas de lo que es el infarto agudo de miocardio están las valvulopatías y el prolapso de la válvula mitral. Entonces, también puede ser que podemos encontrar un paciente con un soplo nuevo secundario a esta disfunción miocárdica que está teniendo.
Muy importante valorar la reproducibilidad a la palpación. ¿Por qué esto es tan importante? Porque les ayuda a descartar el síndrome coronario agudo. Si el dolor es reproducible a la palpación, es casi imposible, o digamos que tiene un valor predictivo negativo muy alto que se reproduzca a la palpación para lo que es el síndrome coronario agudo. Si a un paciente le duele al palparle las uniones o las articulaciones costocondrales ahí cerca del esternón, si el paciente le duele ahí, lo que tiene es una costocondritis y un síndrome de Tietze. Entonces, el manejo es conservador con AINES, reposo, y no hay que hacer nada más al respecto. Les recomiendo la escala del Philip-Kimball, que es la escala con la cual podemos determinar el estado hemodinámico de un paciente cuando está sufriendo un síndrome coronario agudo, pero en resumen habla de 4 clases. 1. Que es el infarto no complicado. 2. La clase 2, que es la que tiene la insuficiencia cardíaca moderada con estertores en las bases pulmonares. 3. Una insuficiencia cardíaca grave con el edema pulmonar y estertores. 4. Shock cardiogénico, con hipotensión, piel fría y sudorosa, y alteraciones en la conciencia. El shock cardiogénico en los pacientes que ya están con un estado de hipoperfusión generalizada. Y esos serían los principales hallazgos al examen físico. Hallazgos en el electrocardiograma. Supradesnivel del ST, el infradesnivel del ST, la inversión de la onda T y la onda Q patológica. Elevación significativa del ST. Recordar que una elevación significativa del ST se entiende como aquella elevación que es mayor a 0,1 milivoltios, es decir, 1 milímetro, en todas las derivaciones menos en V2 y V3. Recordando que estas alteraciones que vamos a explicar deben estar presentes en 2 derivaciones contiguas, es decir, en 2 derivaciones que miden la misma cara. En V2 y V3, entonces, el umbral a partir del cual vamos a hablar de una elevación significativa no es 0,1, sino que va a depender de si es hombre o si es mujer, y en el caso de los hombres va a depender si es menor o mayor de 40 años. Cuando es menor de 40 años, 0,25 milivoltios, cuando es mayor de 40 años, 0,2 milivoltios o 2 milímetros, y en las mujeres, sin importar la edad, 0,15 milivoltios o 1,5 milímetros. La razón de esto es que en los hombres, especialmente en la población joven, existe un patrón de la repolarización juvenil que genera una elevación fisiológica de lo que es el ST, y una onda T picuda. Entonces, basado en eso, crearon un umbral diferente para lo que es el V2 y el V3. Depresión del ST o inversión de la onda T. En cuanto a la depresión del ST, recordar que cualquier depresión del ST va a ser significativa cuando sea mayor a 0,05 milivoltios, o sea, a 0,5 milímetros. Y en cuanto a la inversión de la onda T, lo que dice la guía europea es que es significativa cuando es mayor a 1 milímetro con un QRS que le preceda que sea más que todo positivo. Sin embargo, uno puede tener una onda T patológica con QRS negativo, y lo que más se suele valorar para esto es la asimetría. Este sería el ejemplo de lo que sería un infradesnivel del ST y la onda T. Lo que importa es que sea simétrica, es decir, que si yo la parto por la mitad, sea exactamente igual la mitad de la izquierda que la mitad de la derecha, y puede ser patológica. Miren cómo aquí AVF está positivo, D3 está negativo, y luego tiene una inversión de la onda T que me haría pensar un evento isquémico porque son 2 derivaciones contiguas. Onda Q patológica. La presencia de ondas Q patológicas está primariamente asociada a la necrosis del músculo cardíaco, siendo un hallazgo clave para el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Una onda Q se considera patológica cuando cumple ciertos criterios de duración y amplitud en el ECG. Específicamente, una onda Q es patológica si tiene una duración mayor a 0,04 segundos. Además, se considera patológica si su amplitud es mayor al 25 a 33% de la altura del complejo QRS. Bueno, eso sería todo en cuanto a cómo es el abordaje inicial del paciente con dolor torácico en urgencias,
y ahondamos un poco más en lo que es el descubrimiento del síndrome coronario agudo. Muchas gracias. Hasta luego.